levanta tus manos y alaba. Canta, baila, aplaude para Él. Déjate abrazar, déjate llevar, alabando al cielo hasta llegar. Hay que alabar, hay que cantar, glorificar a nuestro Dios. Hola hermanos, ¿cómo les va? Una vez más, estamos todos juntitos en este seminario y va a ser un encuentro de mucha alegría, porque esta noche le vamos a entregar nuestra vida al Señor. Vamos a hacer que Él sea dueño de nuestra vida. Y nuestro hermano Sergio, para eso, se va a encargar de predicarnos el señorío. Vamos a comenzar con una canción de avivamiento, como siempre, y nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Buenos días hermanos, ahora estamos avanzando en este seminario de vida, tratando de llevar un poco la palabra a, vaya a saber quién, ¿no? Uno filma o graba un audio y a veces va a lugares donde uno no piensa, así que si estás del otro lado, tuvo la mano de Dios ahí ayudándote a que llegues. Invitarte a comenzar este día es invitarte a ver quién es Jesús. Vamos a hablar hoy del señorío de Jesús en nuestra vida, ¿o no? Así que empecemos con una pequeña oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu, que vengas a socorrernos, ven a tomar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Derrama tu Espíritu en cada persona que hoy te invoca, Señor, sobre todo en aquellos que hoy están mirando esta prédica, Señor. Toma todo lo que digo, todo lo que pienso y todo lo que hago, y toma sobre todo el entendimiento, el razonamiento, que tu Espíritu inunde a cada persona que hoy te invoca. Que ese Espíritu Santo nos vaya guiando, nos calme, nos proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como siempre, en toda oración, en toda prédica, en todo servicio, uno debe pedir al Espíritu Santo que venga a socorrernos. Cuando el Espíritu viene, nosotros empezamos a cambiar un poco. Pero en todo eso hay una decisión propia. Uno no puede pedirle al Señor que haga todo. Uno tiene que llenar el vaso, el odre, con oración. Es la manera de orar. Y la voluntad de a poco uno la va manejando. Primero hay una voluntad pequeña para hacer algo y después de a poco va tratando de hacer lo que el Señor quiere. La cuestión es, ¿quién es el Señor? Primero vamos a definir qué es el Señor. ¿Qué es un señor? Un señor puede ser alguien despótico, ¿no? En la Edad Media, cuando hablábamos de el Señor, era alguien de la nobleza, alguien que tenía poder, alguien que sabía que se hacía lo que él decía. Y listo. No importa por ahí lo que pensaban los siervos. Esos señores son un poco despóticos y a veces hacían cosas que no le convenía para nada y a veces iba totalmente en contra de los siervos. Por ejemplo, el otro día Gloria, en la prédica anterior, cuando hablaba
de una persona, un recaudador de impuestos, hablaba de alguien que abusaba. Y hay señores como ese recaudador de impuestos que abusan, porque el Señor es el que está, suponemos, encima de nosotros en alguna forma. Entonces te invito a pensar, ¿qué te está dominando vos? El Señor es el que nos domina. En esta época de pandemia, lo que nos domina es el miedo. El miedo a salir, el miedo a contagiarte, el miedo a enfermarte, que alguien de tu familia se enferme, el miedo a que tus padres, tus abuelos que están lejos, se enfermen. Entonces el miedo nos paraliza. Hay señores que te infunden miedo y te paralizas. En esa paralización uno no hace las cosas. Uno se queda quieto, arrinconado o tal vez más asustado de lo normal. No sé cuál es el Señor que te está dominando hoy. Vos buscarás en tus cosas, por ahí tu historia. A veces tuvimos algo en nuestra historia cuando éramos niños y nos generó un impacto y eso hace que nos domine, por ejemplo, el hablar con la gente. Entonces el Señor es ese miedo que tuve, ese susto o lo que sea que tuve en mi infancia y hoy no me deja hablar al público. Entonces si te gusta predicar y no podés predicar, o por ahí tenés que dar un examen si sos estudiante y no lo podés dar porque algo te reprime. Bueno, esos son señores. Y hay señores silenciosos. Hay señores que solo con decirte, mirá que te va a pasar tal cosa, te quedas quieto. Y eso te domina. Entonces te quedas quieto porque ese señor no te dice nada, pero ya te lo dijo alguna vez, así como ese miedo cuando eras niño. Entonces hay que ver qué miedo hoy te está manejando, qué señor te está manejando. Por ahí es la plata. El miedo a perder la plata, no tenés ganas de perder plata. Estoy hablando de toda tu plata, no de perder 10 pesos, aunque a veces hay gente que por perder 10 pesos hace todo un escándalo. Dentro de la iglesia tenemos gente también, músicos, predicadores, sacerdotes, la secretaria de la parroquia, que por miedo a perder su lugar a veces son despóticos, a veces no se comportan como cristianos, como verdaderos cristianos. Esos tipos de señores no escuchan a sus siervos. Vamos a leer la palabra en Mateo 7, del 21 al 23. En el 21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Ese es el 21. ¿Por qué vamos a esto? ¿Por qué vamos a esa palabra? Porque muchos decimos Señor, Señor a Jesús. Porque estamos dentro de la iglesia. Si vos te encontraste con alguien que está en la iglesia y por ahí te trató mal, eso no es cristiano. Y por ahí no. Por ahí actuamos, los que estamos sirviendo, de una manera despótica. Por ahí vos actuás en tu familia de una manera distinta y ofreces una imagen que no es cristiana. Entonces la idea es empezar a cambiar esas cosas, ¿no? Dice, en la iglesia vamos a encontrar que muchos oramos, decir Señor Jesús, pero no es eso lo que nos salva, no todo el que dice Señor, sino que el que escucha la palabra de Dios y hace esa voluntad de la cuestión. La voluntad de Dios es que declaremos a Jesús como el Señor. Entonces entender que por ahí no hay nadie más grande ni poderoso que el amor de Dios, que el poder de Jesús. Sobre el poder de Jesús no hay nada. Entonces ese es el Señor que tenemos que declarar. A ese Señor tenemos que rendirle pleitesía. A ese Señor tenemos que arrodillarnos ante Él y decirle: Señor, acá estoy. Tratar de que ese Señor sea cada vez más grande en nuestra vida. No siempre va a estar presente, porque muchas veces lo corremos. Muchas veces declaramos al señorío de Cristo, pero cuando estamos solos en la iglesia.
O cuando hay visitas. A ver, un claro ejemplo, ¿no? Llegamos a casa y está nuestro hijo. Y lo tratamos como siempre en esta casa, pero cuando vamos de visita, nuestro hijo se tiene que portar bien. Porque si no te portas bien, cuando llegues a casa, vas a ligar. Entonces, una cosa es delante de la gente para mostrar, y otra cosa es cuando realmente estamos delante de la gente y cómo actuamos. A veces nosotros tratamos a los demás, incluida nuestra familia, de una manera muy despótica. Ese señorío a veces no es el cristiano. Pero cuando vamos a la iglesia somos angelitos. Entonces el declarar el señorío de Cristo es empezar a poner a Cristo primero. Te declaro el Señor de mis problemas, sobre todo. ¿Qué tenés? Problemas económicos. Bueno, declarar el señorío de Cristo en esos problemas. A veces hay que declarar el señorío de Cristo en una enfermedad grave. Sí, hay que declararlo. Pero hay que empezar no solo a creer en Cristo, sino a creerle en el señorío de Cristo que tiene todo poder. Sobre el nombre de Cristo no hay nada. Ante el nombre de Cristo toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Así lo dice la palabra de Dios, entonces créele. Cuando tengas un problema, ponle a Cristo delante. Te declaro el Señor de este problema. Te declaro el Señor de esta enfermedad. Y después se dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque uno debe declarar el señorío de Cristo y entender que a veces las cosas suceden no como yo quiero, porque si no, no le doy el señorío a Cristo. A veces me suceden cosas y yo me pongo triste porque murió alguien muy querido. Me pongo muy mal porque no me salieron los negocios. Entonces empiezo a entrar en otras cosas. Empiezo a declarar el señorío y me tiro las cartas. Entonces ya no le saqué el señorío a Cristo. El que me está mandando es lo que dice la carta, las cartas astrales, que el tarot. Y entonces pongo un ajo en la puerta para que no entren los malos espíritus. Me pongo una cintita roja y la cintita roja me protege del mal. Eso es un señor, la cintita roja. El ajo que ponemos en la puerta. Entraron veo muchos deportistas, sobre todo porque son los más filmados, no porque son los únicos, que entran con el pie izquierdo a la cancha, otro con el pie derecho, otro que hacen 3 saltitos. Hay algunos deportistas muy conocidos que no vamos a dar nombre, pero juegan con una botella de plástico mientras toman y la ponen de esta manera y de esta manera, y la acomodan de tal manera porque si no, no tienen fuerza para jugar. Eso es declarar el señorío a otra cosa. Si vos querés tener salud física, ¿qué tenés que hacer? Deportes. Entonces tu salud mejora. Pero si vos no haces deporte, no le podés pedir a una medallita que te dé fuerza. Tu cuerpo físico tiene una fuerza limitada y esa fuerza la tenés que poner en función a lo que haces. Actividad física, perfecto. Relajación también. Algunos dicen el yoga. No, el yoga no es bueno para nada. El fin del yoga es despertar el kundalini, lo cual es una fuerza interna y en la cual te transformás vos en el centro de todo. Y el centro de todo es Dios. El centro de todo es Jesús, el Señor. Y a ese Señor tenés que ir. Tenemos que ir todos. Pero personalmente uno debe ir. No debe esperar que el otro venga a llevarme. Porque la decisión de quedarme con ese Cristo es mía. La decisión de quedarme con ese Cristo Señor es mía. Esa es la diferencia. Cristo nos pide si queremos. Nunca nos obliga. Dios nunca nos obliga a nada. Ni a aceptarlo como Señor, ni a hacer nada que esté en contra de nuestra voluntad. Entonces, cuando uno declara el Señor de Cristo, el señorío de Cristo es voluntario. Yo decido que Cristo es mi Señor. Yo decido que Cristo es mi Señor en mis problemas, en mis estudios, en mi familia. Cristo es mi Señor en mis enfermedades, en mis necesidades afectivas, en mis necesidades espirituales, en mis necesidades materiales. Uno empieza a declarar el Señor y cada vez lo hace más grande. Y claro que no es fácil, pero uno debe de a poco ir
dándole permiso a Dios. Y Dios te va a ir mostrando de a poco dónde necesitas ese señorío y su presencia. El señorío de Cristo es muy evidente cuando uno pasa necesidades. Cuando uno no encuentra la solución y dice, acá estoy. Bueno, en ese momento es cuando se nota la presencia de Cristo después de que pasaste. Hay una frase que dice, yo sé que fuiste vos. Después que pasó un problema y vos ya lo superaste y entraste en una etapa, hay una frase que me gusta decir, yo sé que fuiste vos. Y ahí te das cuenta que tenés un Señor cómplice, que no hace falta que vos estés todo el día hablando de Él, sino que lo hagas, lo sientas, al señorío de Cristo en tu vida. Y eso empieza a transformar tu vida en algo más simple, donde tus cargas no desaparecen, simplemente Cristo las acomoda. Cristo no se hace cargo de tu vida. Cristo viene a ayudarte, pero si vos no le das permiso, se queda a un costadito, como el Espíritu Santo, nunca se va, ahí está, pero hay que darle permiso. Darle permiso a ese señorío de Cristo que venga a tu vida es comenzar a decir, Señor, te creo. Como decía Teresa, la fe. La fe no es creer en Cristo. Los demonios también creen en Cristo. La cuestión es creerle a Cristo. Y en ese creerle el señorío se va agrandando. Creo, Señor, que me vas a sacar de este problema. Creo que vas a activar en mí esa necesidad de conocer. La palabra de Dios en Hechos 2:36 dice, por tanto, todo el pueblo de Israel reconozca que este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Entonces esa es la cuestión. Comenzar a declarar a Cristo como el Señor de tu vida, así como dijimos, en las cosas simples. O intentarlo como ejercicio. Estás por comer, estás por tomar mate, Señor, te declaro el Señor de sentarme a tomar mate con mi familia, con mi hijo, con mi esposa. El señorío en las cosas simples de a poquito va tomando lugar si vos lo dejas. Está en vos. Cuando yo conocí a Cristo de grande, ¿no? Y en ese conocer a Cristo tuve mis facetas. Pero antes de conocer nada de Cristo, ponía mi confianza en un amuleto que tenía. Yo era ateo, gracias a Dios diría el chiste, y no conocía a Dios para nada, para nada. No tenía comunión, no tenía confirmación, nada. Y confiaba mucho en un amuleto que tenía, que era una piedrita engarzada en un metal, un alambre que no recuerdo qué era. Sé que era algo del mar, alguna piedra marina era. Y confiaba, entonces yo cada vez que tenía que hacer algo, confiaba en eso. Y ese era el Señor que yo tenía, yo le hacía caso, si la piedra, yo iba con la piedra, era invencible. Otra de las cosas fue que yo era en la primaria, ya era bueno en matemáticas. Y lo digo con orgullo porque el Señor puso ese don en mí. No para la soberbia, porque quede claro, ¿no? Yo era muy bueno en matemática, entonces siempre leía, me gustaba leer mucho, física, química, y entonces ese era mi Señor. Yo soy muy inteligente y eso es lo que domina el mundo. Y eso es mi poder. Con mi inteligencia voy a llegar a cualquier lado. Y ese era mi Señor. Y eran etapas, hasta que conocí a Cristo y declaré que entendí que el Señor tiene todo el poder cuando se lo damos. Y que esa inteligencia se puede transformar en esto, de servir, porque para eso te dio el don. Entonces entendí que el señorío de Cristo pasa por la humildad de servir en donde estés. La humildad de que en tu casa se necesita tu presencia, pero no despóticamente. El señorío de Cristo me mostró, cuando lo entendí, que no hay nada superior a Él. Que el señorío de Cristo es lo que puede llegar a salvarte si vos decidís, si vos querés. Nada puede superar a Cristo. Entonces alentarte, todo podés en Cristo. En ese señorío te invito a que lo invites
a sentarte en tu mesa, donde estés. Señor, te invito a sentarme acá, junto a mí, junto a mi familia. Te invito a que tomes la rienda de tu vida. No importa si yo desconozco la situación particular. Si tu problema es la enfermedad, tu problema es mucha plata por ahí, tu problema es la soberbia de creer que ya sabes todo en la iglesia, o creer que no sabes nada, porque a veces te hacen creer que no sabes nada y ese es tu Señor, te domina. Vos no podés hacer nada, porque sos un inútil, porque sos un ignorante. Entonces entender que eso muchas veces debe empezar a cambiar. Declarar el señorío de Cristo es eso. Te invito a que tomes tu vida como donde estés, a que tomes esa vida que Dios te prestó, a que tomes esa vida y la conviertas en un servicio. En Ezequiel 3.14 dice, Ezequiel 3.14, te invito a leer: el espíritu me elevó y me arrebató. Yo iba lleno de amargura con el espíritu turbado mientras me irradiaba la fuerza del Señor. Ponemos en contexto, Ezequiel, Dios lo manda a Ezequiel a evangelizar a los israelitas. Era alguien, un pueblo que sabía mucho, que conocía a Dios, que conocía la palabra. Y Dios lo invita a Ezequiel, a un simple siervo, a que vaya. A alguien simple a que vaya a hablarle, a convertirlos, a hablarles de la palabra. Entonces imagínate, vos que estás empezando por ahí, porque ya tenés camino, y te dicen, tenés que ir a predicar o tenés que ir a hablarle a tu esposa de Dios, a tu esposo, a tu hijo, hablarle de Dios. Entonces, si yo no conozco nada, entonces en ese contexto te dice, Dios te dice que te va a elevar, que te va a levantar, te va a dar el espíritu y ahí te va a dar la fuerza. Dice al final, mientras me invadía la fuerza del Señor. Entonces, te invito a que te dejes invadir por esa fuerza, por ese señorío de Cristo. Entonces ahora, así como estés, te invito a que cierres los ojos, no porque vaya a pasar algo raro, sino para que te quedes con Dios, para que en Él empieces a orar, a declarar el señorío. Entonces te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu, que vengas a nosotros. Mostrarnos, Señor, ese señorío que querés ejercer en nosotros. Toma nuestras dudas, nuestros problemas. Infunde en nosotros esa sabiduría de conocerte. Ven, Señor, a nuestro interior a mostrar qué, Señor, nos está moviendo tu presencia. Aparta de mí, Señor Jesús. Aparta de mí ese señorío que me está molestando, y ahora veo, Señor, que solo vos sos el Señor de mi vida, de mi familia, de mi trabajo. Te declaro el Señor de mi vida. Arrodillo ante vos, Señor, las enfermedades, los problemas, las dificultades que tengo, las que tiene mi familia. Arrodillo ante vos, Señor, los problemas económicos, espirituales sobre todo, Señor, los problemas psicológicos que acarreamos. Arrodillo ante vos mis necesidades espirituales, sobre todo económicas, Señor, de trabajo, en estos días tan complicados, Señor. Sobre todo arrodillo ante vos mi familia, entera, completa, Señor. Declaro que sos el Señor de mi vida y de mi familia, de mi trabajo. Toma todo lo que soy y todo lo que tengo, y que todo sea para gloria tuya, Señor. Te pedimos que vengas y derrames ese Santo Espíritu para que nos ayude a seguirte. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima. Y no se olviden, esto es cuestión de declarar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Levanta tus manos y alaba, canta, baila, aplaude para Él. Déjate abrazar, déjate